Hace años, en uno de mis viajes a la tierra de Israel, el guía que teníamos, un excelente guía llamado Camilo, probablemente el mejor guía allí en la tierra, nos llevó a una región y nos enseñó la geografía de aquel lugar. Tierra donde nos llevó la región se le llama Kursí, tierra maldita. Significa Kursí, tierra maldita. Esa tierra donde nos llevó era llamada tierra maldita porque en la antigüedad era tierra de los gadarenos, y los gadarenos eran considerados pueblo maldito. Allí se observaba la tristeza. Había algo diferente en aquel territorio. El guía nos explicó que aquel era el país de los Gadarenos. De esto habla el Evangelio de Marcos, capítulo 5, versículos del 1 al 8, que es el pasaje que comento para vosotros. Soy Luis Carballosa quien os habla. Dice el capítulo 5: vinieron al otro lado del mar. Ese es el mar de Galilea, o el mar de Genezaret. Y añade el texto Marcos 5:1, a la región de los Gadarenos. Es ese territorio considerado tierra maldita en los tiempos de nuestro Señor. Añade el texto versículo 2: y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Un espíritu inmundo significa un endemoniado. Era un hombre en el cual moraba un demonio, un espíritu satánico, que tenía su morada en los sepulcros. ¿Cómo podía aquel hombre morar en los sepulcros? Esas son las rarezas que observamos en este mundo. Recuerdo cuando era niño que vivíamos en una región en el campo, y en el campo había una familia. En aquel campo donde vivíamos había una familia, había un matrimonio, varios hijos, y todos los miembros de aquella familia estaban poseídos por el mismo Satanás. Y lo raro, lo que llamaba la atención es que todos tenían algún defecto físico.
Unos cojeaban, otros no podían utilizar uno de sus brazos o una de sus manos, tenían dificultades físicas, todos los miembros de la familia. Y recuerdo que cuando de noche pasábamos por frente de aquella casa en el campo, todos lo hacíamos llenos de temor. Pero dice el versículo 3 aquí que aquel hombre tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle, ni aun con cadenas. Fíjese la fuerza sobrenatural que aquel hombre poseído por el mismo Satanás había adquirido. Lleno de Satanás, lleno de demonios, había adquirido una fuerza sobrenatural. Y añade el texto, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Qué tremenda expresión. Nadie le podía dominar. Ningún ser humano o más de uno le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Aquel hombre se autohería, se autodañaba, estaba lleno del espíritu satánico, lleno de Satanás. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, ante la presencia del Todopoderoso, Dios encarnado, Dios que ha venido en la persona de Cristo y que lo controla todo. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz, dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía, es decir, Jesús le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió: Legión, porque somos muchos. He añadido el versículo 9. Qué terrible condición la de aquel hombre, poseído por espíritu satánico, por el mismo demonio, por el mismo Satanás, corriendo desnudo por los sepulcros, hiriéndose con piedras. Aquel hombre era un verdadero esclavo de Satanás. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, ante el Rey de Reyes y Señor de Señores, y dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo?
La caída del hombre desde el huerto del Edén ha expuesto al ser humano a la influencia, al poder de Satanás. Y solo el poder de Dios, solo el poder de Jesucristo puede desalojar al maligno. Hay muchas personas en este mundo donde deambulan por pueblos y por ciudades y por los campos personas llenas del mismo Satanás. Están en una triste condición y solo el poder de Dios, solo el poder de Jesucristo puede librarlo del poder de Satanás. Querido escuchante, si esa es tu condición, alza tus ojos al cielo, pon tu vida en las manos de Jesucristo, pon tu vida en las manos de Dios para que Él te libre del poder del maligno, del poder de Satanás. Satanás quiere apoderarse de tu vida, pero Cristo Jesús vino a este mundo para librar al hombre del poder del maligno. Alza tus ojos al cielo, pon tu vida ahora mismo en las manos de Jesucristo. Él es Dios Todopoderoso. Él es el Hijo del Dios Altísimo. Eso significa que Él es Dios Altísimo. Dile que te libre, que te libere, que te proteja del poder de Satanás. Que a Él sea la gloria y la honra, ahora y por siempre jamás. Amén y amén.